una ciudad se parece a la siesta del verano. Se vive en un tiempo detenido y sin más perspectivas que entregarse al sueño o hacer memoria. Así vive Concepción, al norte de Paraguay, desde hace 70 años. Concepción, a fines del siglo XIX, fue conocida con el nombre de La Opulenta y también con el título de El Dorado del siglo XIX, recordando aquella ciudad que en el siglo XVI buscaban los europeos en América, la ciudad del Dorado, generadora de riquezas. Y se le llamó a Concepción el Dorado del siglo XIX por la gran atracción que ejercía sobre los inmigrantes que venían hasta estas tierras y en ella encontraban justamente esa riqueza, ese bienestar, esa abundancia de la que se sentían buscadores. Se tenía, por ejemplo, el teatro lírico Humberto Primo di Savoia, con su elenco estable dirigido por María Capriata, y la compañía de comedias de España. Del trabajo lírico aquí no queda ni el teatro. Tampoco del esplendor económico se conserva demasiado. Queda sin duda la arquitectura y, por supuesto, los recuerdos. Todas las familias pudientes de Concepción enviaban sus hijos a estudiar en el Viejo Mundo a fines del siglo pasado y a principios de este siglo. A las niñas preferentemente en internados suizos. Los varones estudiaban en Bélgica, en Inglaterra, en Francia y en la ciudad de Barcelona, en España. María Capriata y los habitantes de Concepción, como de tantos otros pueblos de España y América, perdieron el último tren. El abandono se convirtió en una frontera. Son las historias de esas fronteras creadas por una parte de nuestra cultura dispuesta a perder la memoria de la otra, a extraviarnos el pasado. El tren siempre estuvo unido al destino de esta región minera del norte mexicano. Hace muchos años transportaba la plata con la que no fue difícil hacer fortuna en estas tierras y trajo a cientos de mineros que se soñaban ricos. Más tarde comenzó la decadencia. Los mineros volvieron a coger el tren, pero esta vez iban armados camino a la revolución. Ya nada volvió a ser como antes y por eso a la estación ahora solo se va a emigrar. Los que llegan no traen nada que aquí interese. Son jóvenes aprendices de brujo que persiguen los secretos de esta montaña, la Quemada, un lugar mágico para las tribus de indios huicholes donde crece el peyote. En el ascenso hacia las minas, el tiempo cede paso a los recuerdos y a una singular mitología del abandono que definitivamente se ha adueñado de este pueblo colonial hasta convertirlo en material literario. Básicamente ahora yo veo Real de 14 un poco como los pueblos desolados y abandonados, dejados de la mano de Dios en los cuentos de Juan Rulfo. Recuerdo muy en especial el cuento Lubina, donde llega un personaje, ve el pueblo desierto, oye un zumbido raro y dice, ¿qué es eso? El ruido ese, y un morador le contesta, es el silencio. Creo que este silencio es también el de Real de 14, el silencio del abandono y la desolación. Lo paradójico es que la plata sigue donde siempre, en las mismas vetas, pero ya nadie puede arrancarla. La explicación es tan sencilla como dramática.
Durante los pocos años de abandono que provocó la Revolución Mexicana, el agua anegó las minas y hundió galerías y socavones. Rehabilitarlo sería antieconómico y por eso Real de 14 bosteza su abandono con el mal sabor de dos sueños incumplidos, el de la Revolución Libertaria y el del enriquecimiento minero. Real de 14 tuvo la desgracia de estar enclavado en el alto desierto de San Luis Potosí y de depender de un solo producto, la plata. Cuando a principios de este siglo se hizo imposible seguir explotando la plata, todos estos edificios señoriales muy típicos de la colonia y del virreinato español, que parecían desafiar al tiempo y estar ahí para los siglos venideros, fueron abandonados por sus moradores, y entonces Real de 14 se convirtió en una ciudad fantasma. Un poco más al sur, en los alrededores de Mérida, el abandono se parece más a la nostalgia. Estos palacetes de factura europea que hoy languidecen bajo el sol caribeño de la península de Yucatán constituyen la única herencia que la burguesía local dejó a la ciudad que le vio enriquecerse. La pretenciosidad de esta arquitectura es el resultado de 75 años de auge económico que hoy es solo recuerdo. Lo hizo posible el enequén, una fibra vegetal con la que se producían casi todas las cuerdas y cordeles del mundo antes de la irrupción del plástico. El agave, planta tradicional de la cultura maya de la que se obtiene el enequén, se cultiva aún en unas pocas haciendas. Son, sin embargo, un pálido reflejo de la poderosa plantación feudal que sometió a esta región en otro tiempo. Aquí se trabajaba de sol a sol y en condiciones que hoy resultarían inaceptables. La hacienda lo era todo, al fin y al cabo. Daba o quitaba el escaso trabajo de la zona. Pagaba salario de subsistencia mediante un sistema de vales con los que solo se podía comprar en las tiendas propiedad de la hacienda. Miles de trabajadores pasaron su vida endeudados o obligados a llevar a toda su familia al Tajo para ponerse al día de unas cuentas sospechosas. Todos sabían que era mejor pagar y quitarse problemas desde que el gobierno concedió funciones de policía a los hacendados. Comparada con Yucatán, Siberia es un orfelinato, se escandalizaba el periodista John Kenneth Turner, quien visitó la región a comienzos de este siglo. Hoy, apenas un puñado de campesinos e indígenas sin tierra trabajan el enequén, aunque hace unas décadas eran miles. Las familias campesinas de esa época tenían los suficientes ingresos económicos como para tener sus propias cabezas de ganado, gallinas, cerdos, en la misma hacienda enequenera. Y en cuanto a lo personal, vamos a decir, se podían vestir mucho mejor e inclusive no había esposa de campesino o hija de campesino que no tuviera su cadena de oro y su rosario de filigrana, sus aretes de filigrana, cosa que no hubieran podido adquirir si el medio hubiera sido un medio esclavizante. Con esclavitud o sin ella, lo cierto es que la filigrana luce poco por aquí.
Cuando la demanda internacional del henequén comenzó a desaparecer, se supo que los hacendados no habían previsto alternativas. La irrupción del plástico les pilló doblegando indígenas o planeando la construcción de un nuevo palacete. Se iniciaba una decadencia que iba a afectar a todo el Estado y a Mérida, la capital en particular. Sin embargo, cuando todo parecía perdido, la tradición indígena les echó una cuerda salvadora que esta vez no era de henequén, sino de piedra. Yucatán redescubrió las ruinas mayas y tras ellas al turismo internacional. Desde hace algunos años, todos se han apuntado al invento, incluso los hacendados. Esta hacienda señorial, por ejemplo, será próximamente una ilusión de 5 estrellas en las que se podrán rememorar las glorias del pasado. Una linda fiesta, señor. Qué lindo. Mucha gente, muchas bailadoras. Todo estaba alegre. Bonita fiesta. Vendedores, refresco, cochinita, pan dulce, todo había. Seguramente el gran mérito de esta región es haber podido resistirse al abandono industrial, administrando el centenario abandono del Imperio Maya. El abandono a veces aparece en esos pueblos a los que un acontecimiento histórico o una simple decisión administrativa les ha parado el reloj. Ni hay ruinas ni sus moradores están haciendo las maletas, pero viven extraviados en un presente anacrónico, lo que al fin y al cabo es otro tipo de abandono. Algunos pueblos tienen el nombre que se merecen. Este, por ejemplo, se llama Bichuquén, palabra del quechua cuya traducción más exacta sería camino tortuoso. Está situado lejos de todo, en uno de los valles profundos del sur de Chile, que separan la cordillera andina del Océano Pacífico. Había tribunal de mayor cuantía
y con todos los servicios anejos, ¿no es cierto? Notarías, cárcel, había cura párroco, esta es una de las parroquias más antiguas también de la zona. Sí, había un sacerdote, ahora no hay, monjita, habían sus 3 o 4 doctores, enfermera en el hospital. Había farmacia, había periódicos, de hecho funcionaron varios periódicos, no todos en forma simultánea, pero había 2 o 3 periódicos que funcionaban en forma simultánea. Así que se fueron de repente, ya Bichuquén bajó y Subió el Licantén. Y el Licantén subió llevándose hasta las camas de la posta, del hospital, hospital grande había antes. Cuando el último símbolo del progreso desapareció, el pueblo se vio obligado a convivir con los fantasmas del pasado. ¿Tú crees, por ejemplo, que en esta zona de Bichuquén hay brujas? Gente que hace mal, sí. ¿Cómo hace ese mal? Por medio de pájaros, de, qué sé yo, el sapo o la lagartija, siempre utilizan esos animales, pero sí que lo hacen. Y aquí no han habido nunca brujas, jamás, jamás, jamás. El pueblo lo llamaban, el pueblo los brujos, porque el pueblo es tan antiguo. Pues. Doña Mera también la llamaban, o la llaman todavía que es bruja, pero yo no sé si en verdad será así o no, porque yo soy muy amiga con ella y todo, pero somos así, ella no hace lo que hago yo. Así será, pues. Yo no... ni Dios lo quisiera, fuera bruja, estaría rica, no estaría pobre. Ahora estoy viviendo casi por la clemencia de Dios aquí. A mí me habían contado que ella le había tomado un viento y la había llevado a un cerro cuando ella era niñita, chica. Eso yo siempre lo he escuchado. ¿Y si se enfadara contigo por decirnos eso? ¿Por qué crees que se puede enfadar? Que no quiere que nosotros la preguntemos eso. Ahí le voy a decir yo cuando la vea nomás, estaba esperándola para insultarla, para que no sea enchuza de meterse en cosas antiguas. Y ella también tenía abuelas viejas, ¿por qué no le conversó de las abuelas de ella? No es que tomaba en cuenta a mí. Obligados a convivir, los fantasmas les jugaron una mala pasada y surgieron las dudas, las desconfianzas mutuas. Tras la aparente quietud, aquí se cuece cada día la salsa espesa del aislamiento. ¿Y me puedes contar algún caso que sea verídico de que alguien ha sufrido mal por brujos? ¿Alguna persona? No. No quiero hablar. Yo no diría sí ni no. Si no quieres hablar, ¿por qué? ¿Es porque tienes miedo de que te hagan algo o alguna cosa? ¿Porque se pueden enterar aunque no lo vean o qué? Sí. Son 600 personas que, eso sí, siempre pueden
pueden acudir a la socorrida solución de echarle culpa a algo, aunque sea a los animales. El tué-tué es un pájaro que sale en la noche a cantar y dice tué-tué. Y para la que la gente dice, según dicen, que es el espíritu de la persona que sale a volar en el pájaro, entonces es la persona que hace el mal, el tué-tué. Siempre se siente. Uno trajina de noche, hay por tiempo, y le puede pasar hasta por la cabeza, bien bajito. Pero usted no los ve, lo siente nomás decirle tué. Pero si me escarbaba aparece por la espalda, por todas partes. Llegué a la casa, cerré la puerta y sola yo nomás que con la niñita en los brazos. Y este pájaro, abrime la puerta. Aquí se habla mucho de brujerías y hay que evitar de ser pasto o ser objeto de los brujos. Yo, como digo, he oído muchas historias, algunas muy sabrosas, pero no ejerzo la brujería, si ustedes preguntan aquello. A este pueblo le llegaron los fantasmas cuando huyeron los burócratas. De una manera simplista podría decirse que es más fácil protestar contra Doña Mera o contra el tué-tué que contra las autoridades de Santiago. Al fin y al cabo, lo único importante es que Bichuquén funcione. También Petrópolis, la antigua capital imperial de Brasil, continúa funcionando, aunque hace más de 100 años que los emperadores se marcharon al destierro. Los que llegan son turistas, curiosos y nostálgicos, porque la residencia se convirtió en museo. En estas habitaciones se decidió el destino de Brasil, un país tan extenso como toda Europa occidental, durante los 9 años en los que Petrópolis fue su capital. Desde entonces, la historia de la ciudad ha quedado amarrada a la de la familia imperial. A fin de cuentas, la había fundado un emperador, don Pedro I, quien también fue algo así como su promotor inmobiliario. Además de mandar a construir el palacio, el monarca distribuyó tierras a los colonos que llegaban y por eso, aún hoy, los habitantes de Petrópolis pagan un impuesto imperial de nombre exótico, el lardemio. Nos lo cuenta la princesa Cristina de Orleans y Braganza, nieta del último emperador y vecina de Petrópolis. Laudemio es un impuesto que se paga a cada vez que se vende una propiedad. Pero eso le voy a explicar desde el principio. Pedro II, llegando aquí, quería colonizar la ciudad entera y regaló a los colonos alemanes pedazos de tierra para que ellos colonizasen sus propiedades o la finca entera que compró don Pedro I con su dinero particular, pero con la condición que cuando estos señores querían vender o pasar para alguien sus terrenos, ellos pagarían a la familia imperial un 12,5%. Entonces yo me pregunto, o le pregunto a ustedes, ¿os gustaría regalar un terreno en Marbella? Aunque cuando lo vendan hay que pagar 12,5% al que te regaló. El abandono imperial casi no se nota en estas tierras. Subsisten los diezmos reales e incluso es posible que muy pronto vuelvan los pajes, las carrozas y la corte. Y es que tras más de un siglo de vida republicana, el gobierno convocará un referéndum para que en 1993 los brasileños decidan si quieren la reinstauración del imperio tropical que fundó don Pedro I. Es una iniciativa que muchos consideran extravagante, pero lo cierto es que en Petrópolis no ha caído mal. Aquí, simplemente, se preparan para un último abandono
porque o bien se acaba el sueño del retorno imperial, o lo que se acaba es el sistema republicano en Brasil. Mientras tanto, la familia imperial seguirá cobrando el lardemio, es decir, viviendo de la banda. Siempre, bajo el polvo de un pueblo abandonado, se oculta un alijo de ilusiones incumplidas. Alguien soñó con ellas, se drogó de esperanzas y, sin embargo, un mal día le tocó morder el polvo del fracaso. Por eso el abandono nos parece triste, porque al menos en apariencia está seco y baldío de ilusiones. Que llegan a Alcántara, un pueblo olvidado del nordeste de Brasil, saben que en el puerto siempre habrá gentes esperando. Aún esperan la llegada de un emperador, don Pedro II, quien prometió visitarles, pero que nunca llegó. Todo indica que esperaban algo grande, muy prometedor, y por lo tanto capaz de provocar conflictos y celos. Las dos familias principales de Alcántara, por ejemplo, se enfrentaron por el honor de ser los anfitriones imperiales. Estas piedras son todo lo que queda de uno de los dos palacios que empezaron a construir y que, como la visita, quedaron en nada. Alcántara siguió viviendo, porque en definitiva de todo se sale, pero no ha logrado quitarse esa pátina de pasado inmóvil. Es un pueblo agradable y bien trazado, cuyas fachadas revelan la influencia portuguesa de sus fundadores. Aunque no sea cierto, cualquiera puede suponer que no se ha puesto un ladrillo desde entonces. En parte es fidelidad al pasado, lo cual se agradece, pero también se debe al convencimiento que esta gente tiene de haber perdido su gran oportunidad. A pesar del fiasco, no se han vuelto republicanos radicales. El camino de la ilusión les pareció más adecuado y por eso esperan. Saben que del mar, que era por donde debía haber llegado el emperador, alguna vez les llegará el progreso. Final de siglo, plebeyo y mercantil, el único emperador progresista que puede dejarse caer aquí sería un operador de turismo. En Alcántara no lo dicen claramente, pero nadie escatima la leyenda romántica de la villa olvidada. Como hace 2 siglos, siguen esperando, ilusionados con que algo caiga.
También la historia de este pueblo madrileño ha quedado señalada por la decisión de un emperador, Felipe V, a quien llamaban el Animoso. Encargó la fundación a un navarro ilustrado, Juan de Goyeneche, quien diseñó Nuevo Baztán como un antibiótico contra la decadencia española del siglo XVIII. Conoció el abandono durante los últimos 2 siglos, pero a la vuelta del tiempo, su arquitectura original, obra de José Benito de Churriguera, le salvará del olvido. Esto es propiedad ya de la comunidad. Lo que vamos a hacer es una fundación, lo primero recuperar el espacio, es decir, rehabilitarlo en los términos en que estaba y después darle un contenido. Hay 2 proyectos en marcha. Uno es una escuela internacional de música, para que se viva allí y se den los cursos allí, y otra idea es una residencia para artistas, es decir, tanto plásticos como músicos, como otro tipo de arte. La rehabilitación de un pueblo quizá no convoque el entusiasmo que animó su fundación, pero también es cierto que no tiene menos mérito. Algo se está recuperando del febril espíritu con el que Juan de Goyeneche construyó este falasterio industrial y en el que fabricaba sombreros, alcoholes, tejidos o cristales. Entre los andamios que hoy pueblan Nuevo Baztán está resurgiendo la ilusión, y eso es importante, aunque se carezca de la épica que animó a Goyeneche. En definitiva, se trata de sobreponerse a una condena de abandono, y cada uno a su manera, Alcántara y Nuevo Baztán lo están consiguiendo. El ejemplo exactamente opuesto lo encontramos en Xilitla, un lugar inhabitado e inhabitable que en mitad de la Huasteca mexicana nació para ser abandonado. Se trata de la obra de Edward James, un original artista surgido de las filas del surrealismo, quien dedicó casi 40 años de trabajo y una enorme fortuna para poner en pie este conjunto monumental. Yo creía entender esto, lo entendí en primera instancia, vía 2 caminos, digamos. Por un lado, yo resaltaba mucho los valores de una arquitectura por la cual uno pudiera pasear, encontrarla y a la vez encontrarse. Una arquitectura, según dijo don Antonio Pastrana, un sitio donde pudiese suceder lo improbable. Creo que aquí esto es evidente. Por un lado esto. Segundo, a mí me interesaban mucho, yo rescataba hace años el hecho de que este tipo de construcciones, de arquitectura, rescataban mucho valores que la arquitectura moderna pareciera que ha olvidado: la magia, la ensoñación, el desperdicio, la irracionalidad, etc., frente a la racionalidad, la economía, etcétera, etcétera. Es difícil decir si Xilitla nos gusta o nos sorprende, si es arquitectura o escultura. No pretende albergar a nadie ni cumplir función alguna. Ese, en definitiva, puede ser el gran hallazgo de su autor, quien, a diferencia de Goyeneche, logró que su obra superase el abandono, porque contó con él desde un principio.
campo es ese lugar en el que los pollos se pasean crudos, decía un escritor británico que con acierto intentó retratar la vocación urbana de su época. Hoy, en las zonas rurales quedan pocos pollos y poca gente, tal vez porque vivir en el campo obliga muchas veces a aceptar el aislamiento. Ese es el tema de nuestros próximos reportajes, de la gente que convive en armonía con la naturaleza, aunque ese equilibrio se les vuelva sospechoso cuando no logra ocultar que se vive dejado de la mano de Dios. A tiro de piedra de la capital argentina, el abandono se ha adueñado de este laberinto de canales y arroyos que forman la desembocadura del río Paraná. Hasta hace 30 años aquí salía una importante producción de cítricos y maderas. La decadencia y el éxodo se inició cuando el desarrollo de otras zonas del país, menos pintorescas y con menos agua, produjeron lo mismo a más de la costa. La vida cotidiana del isleño es muy especial porque los proveedores, el transporte de pasajeros, el transporte del correo, el transporte de un banco, inclusive del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y el transporte de los productos, todo se hace por vía de embarcaciones. Eso es muy original, lógicamente la zona lo obliga porque hay que trasladarse por ríos y arroyos, así que nuestra vida en el delta es muy distinta a otras zonas. Y lo que no lo puede solucionar por esa vía, viaja periódicamente a la zona urbana, que sería Tigre, San Fernando, distintas zonas ya de Continental, donde completa su accionar, yendo, por ejemplo, a hacerse un arreglo de una muela, por decir así, o tiene que ir a ver un médico, aunque en la zona también hay servicio de médico, pero en algunos casos tiene que venir a tierra firme. Lo pintoresco se acaba cuando llegan las inundaciones. El capricho de las aguas, que cada 5 o 6 años se desbordan y lo cubren todo, ha favorecido la decisión de emigrar. Quedan, sin embargo, los grandes testigos de los buenos tiempos, estos barcos varados con los que alguna vez, desde este laberinto húmedo, se podía ganar el mar. Pero si el mar era la remota frontera por la que los isleños argentinos enviaban sus cítricos a los mercados internacionales, en esta región chilena el mar impone la frontera del abandono. Una mínima franja frente al mar inmenso. Por eso quizá la costumbre dicte que debe ararse la playa en busca de los frutos del mar. Aquí se vive de lo que hay, que habitualmente no es mucho, pero que siempre llega del mar. La vida cotidiana consiste en arrancarle todo lo que se puede. Es lo que hacen en este paraje que tiene nombre de realismo mágico, y Primávida, aunque lo único mágico es que todavía haya gente dispuesta a poblar este confín esperando la ayuda de Dios. Yo vivo de que nací. Nosotros aquí vivimos de la pura pesca. Y si no hay pescado, estamos fritos. Sobre todo ahora, que no ha habido pescado este año, no ha habido pescado. Este no llamamos pescado, no llamamos pescado que hagan sus 20, 30, 40 o 50 kilos. Pero 1 o 2 pescados no alcanzan ni para comprar el pan. Y este año hemos estado así porque no ha habido pescado. Estamos, bueno, esperando más la ayuda de Dios que llegue el tiempo bueno. Pero solamente Dios sabe cuándo los va a dar. No lo podemos obligar a Él. Esta gente convive y trabaja en los límites de la teología, es decir, cerca de Dios y alejados de todo lo demás. Es un rasgo clásico del abandono que suele producir culturas devotas, creyentes y siempre dispuestas a esperar favores de la esquiva mano de Dios. Tal vez porque lo único importante es no saberse el habitante de una tierra olvidada.
explicando este cuchayú que se recoge de las piedras del mar. Lo cortan los buzos, lo botan la ola y después lo recogen. Y lo hacen atadito para salir a vender los buzos, la gente de Duao. Eso porque allá donde este cuchayú en las piedras. Aquí no tenemos piedra en el mar. No, está nada olvidado. No está olvidado sobre todo del que nosotros, el que creímos nosotros está olvidado. Y Él lo ayuda. Y Él los protegerá día y de noche. Yo, gracias a Dios, no tengo por qué negarlo, soy evangelista. Más que sea con flaqueza y con tribulación, pero confío en Dios. Nunca estaremos dejados con la ayuda de Él. Chile o en Argentina aún queda lugar para la esperanza divina, aquí, en el Valle Aragonés de Garcipollera, a 40 kilómetros de Huesca, la mano de Dios se ha mostrado inclemente. Desde hace 10 años, cuando se marchó el último rezagado, en este hermosísimo valle ya no suenan los campanarios. Son mudos testigos que alguna vez animaron el legendario Camino de Santiago y los peregrinos dejaron esta interesante herencia románica. ¿Os ibais marchando los pueblos paulatinamente o sea, sí, una vez cada uno? Sí, una vez se marchaba una hora, otro se marchaba después, según cada cual, según se encontraba la vida. No, una marcha todos en conjunto. Y en tu pueblo no, claro, en tu pueblo os quedasteis ahí. Allí se quedó todo el pueblo. ¿No lo vendiste? ¿No lo vendisteis nada? Se vendió nada más lo que era el monte. ¿Por qué no lo vendiste? ¿Eres más cabezos que los demás? Que creían que iban a poder vivir ahí con lo que quedaba ahí en el pueblo. ¿Con el petróleo? No, no existían, Aquí la vida tenía que ser muy dura, ¿no? Pues sí, como decía antes, pues la vida de pequeños ya nos tocaba de marchar con el ganado, después seguíamos hasta el 15 o el 20 de julio. ¿Ibais de Trashumantes abajo? Abajo, sí. A la ribera. O sea, a finales de octubre bajábamos de Trashumantes a la parte de Huesca, de Deva y Tarrienta, La Naja, y estábamos hasta finales de mayo. Después subíamos y, como digo antes, aquí estábamos en el pueblo hasta el 20 de julio. Y el 20 de julio ya subíamos al puerto. Y ahora cuando volvéis por aquí, ¿qué veis? ¿Qué notáis? Vamos, ¿qué sentís? Pues se encuentra uno desconsolado aquí porque, claro, se ha visto de la forma que se ha visto el pueblo tan habitado y ahora se encuentra tanto en ruinas y abandonado. Pues, porque además tú, Julio, no has dejado de venir, es decir, tú has seguido viniendo Sí, yo he seguido viniendo. Has ido viendo hundirse poco a poco, ¿no? Todos los pueblos he visto yo cómo se han hundido, porque he venido con mucha frecuencia. Y claro, pues la gente ya no se ha olvidado totalmente del valle. Esta tierra es tierra muerta, resucita a veces en los mapas de la memoria para volver a caer. Con los últimos habitantes se perdieron tierras, casas, costumbres, en definitiva, desapareció toda la cultura. Está solo habitada por recuerdos y por los buenos deseos de José Antonio Laborde. Los recuerdos
los ríos las nostalgias, a los barrancos hirientes, a las piedras de tus casas. ¿Quién te cerrará los ojos? Tierra cuando estés callada. ¿Quién te cerrará los ojos? Tierra cuando estés callada. Y aquí esta parte es la hornería donde hacíamos las majadas de pan. Lleva 15 días, cada 15 días. Esto subir al monte a llevar hacer migas y todo. ¿Cómo hacían las migas? Pues cortábamos las migas ahí en la falda digamos, y ahí untábamos el pan con el ajo para almorzar y arreglar con seno. En los muros crece hiedra y en las plazas no hay solanas. Contra la lluvia y el viento se golpean las ventanas. ¿Quién te cerrará los ojos? Tierra cuando estés callada. ¿Quién te cerrará los ojos? Tierra cuando estés callada. Cada vez que vuelvo a este viejo Belchite, abandonado y destruido, siento un enorme dolor. Dolor primero porque son las raíces familiares de mi padre, que era oriundo de aquí, y en segundo lugar por ver que un pueblo tan hermoso y con una estructura mudéjar tan bella se ha ido hundiendo, y se ha ido hundiendo por unas razones en principio bastante absurdas. Efectivamente, este pueblo sufrió una serie de asedios durante la Guerra Civil, asedios igual que lo sufrió Teruel o Brunete o Toledo, y quedó tocado. La iglesia, algunas partes del pueblo quedaron bastante tocadas, pero se podían haber recuperado. La prueba es que la gente siguió viviendo hasta el año 50 y tantos aquí. Pero hubo una decisión que fue hacer un pueblo nuevo, en homenaje a las batallas que había habido aquí, y entonces se hizo al lado un pueblo nuevo. Pero como eran casas no muy buenas para los campesinos se iban llevando para aumentar los corrales y los graneros, los maderos y los cañizos de estas viejas casas. Con lo cual, al ser adoba, al ser barro, poco a poco con el tiempo se ha ido destruyendo. Cada vez que uno viene encuentra con que faltan más paredes, con que faltan más ventanas, con que faltan más balcones, más aleros, y en el fondo pues yo supongo que dentro de unos años Belchite será solamente un grumo de barro levantado aquí, un recuerdo bastante dramático de una guerra civil, y posiblemente uno de los grandes perdedores fue este hermoso pueblo mudéjar de Aragón que era Belchite. Las casas que en una época tuvieron vida y han sido abandonadas parecen más vacías de lo que están y comienzan a hablar en cuanto se quedan solas. Son palabras del escritor vasco quien continúa. Dicen que la vida que albergaron en días pasados no ha desaparecido del todo y muestran al presente, como si fueran llagas, los vestigios de lo que habían sido. Y tras escuchar esa revelación, el presente comprende que todas las casas abandonadas clamen porque alguien entre por su puerta y se quede a vivir en ellas.
Tampoco nosotros nos hemos quedado a vivir en estos pueblos. Solo hemos pretendido hacerles participar de la inquietud que produce escuchar las voces del pasado.